Hola maestro, buenas noches ya, o días, no sé, sí creo que son noches. Eh, ¿Cómo se dice? Le vengo a presentar lo que es el tema de la bioquímica en general, con, como se explica en el video, con todas las partes esenciales que la componen y los puntos más importantes. ¿Cómo se dice? Me tardé en subir el video porque uno, no sabía cómo grabarlo. Dos, se me borró como dos veces. Así no me salía. En una me salió sin audio. Y en el otro se borró completamente todo lo que ya tenía. Entonces fue un poquito más difícil. Y pues ahora vengo a entregar el trabajo completo. Me, pues me gustó como quedó al final. La verdad, no le voy a mentir, sí me tardé poquito en hacerlo, pero al final estuvo fácil. Y pues vamos con el video. Bueno, aquí estamos otra vez, después de que se me haya borrado el primer archivo. Siento maestro, pero hoy le vengo a presentar lo que es el tema de la bioquímica, con todo y sus partes. Voy a dar una pequeña explicación de qué es la bioquímica, algunas partes que lo componen, y voy a explicar algunos temas interesantes de la bioquímica. Primero, una pequeña gran parte importante de lo que es la vida en la Tierra en general está compuesta por millones de procesos químicos que ocurren dentro de cada célula viva. La ciencia encargada de estudiar estos procesos es la bioquímica, una disciplina que une la biología con la química para entender la base molecular de la vida. La bioquímica, como rama importante de la ciencia, se encarga de analizar moléculas importantes como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Eh, esos, esos cuatro temas son parte importante de lo que es esta presentación y más adelante los voy a explicar más a fondo. Primero que nada, ¿qué es la bioquímica? Concepto y el propósito de esta. La bioquímica es la ciencia que se encuentra en la intersección de la biología y la química. Es una disciplina científica fundamental que estudia la composición y los procesos químicos de los organismos vivos. El propósito de la bioquímica es comprender la composición y los procesos químicos de los organismos vivos. Esta se centra en la estructura y funciones de compuestos esenciales que son los que ya mencioné, las proteínas, los carbohidratos, lípidos, etcétera, así como las reacciones metabólicas que las células llevan a cabo para mantener la vida. Su objetivo es comprender las bases moleculares de los procesos biológicos, analizando cómo las moléculas influyen en la estructura y función de las células. Y un pequeño dato histórico de esta es que en 1903 el bioquímico judío alemán Karl Neuberg da el nombre de bioquímica a esta nueva rama de la biología, motivo por el cual a esta persona se le considera como el padre de la bioquímica. Y ahora nos pasamos a las células. Las células es la unidad estructural y funcional básica de la cual están constituidos los organismos vivos. Los organismos vivos el organismo vivo más complejo es el ser humano. Puede contener 1 billón de ellas, mientras que muchos otros microorganismos solo se componen de una sola célula. Los organismos unicelulares de muy diferentes clases y las células del tejido del cerebro o del músculo son tan diferentes en su morfología como lo son en su función. Asimismo, las células se dividen en dos grupos, las procariotas y las eucariotas. Y ahorita les voy a estar hablando de las procariotas, que son un tipo de célula que no tiene núcleo celular. Su material genético o el ADN
se encuentra disperso en el citoplasma y no está encerrado en una membrana. Estas células son más simples en comparación con las células eucariotas y son la unidad funcional básica de organismos unicelulares como las bacterias y arqueas. Además, carecen de organelos membranosos internos. Y pues sus características son la membrana plasmática, que es la que controla el paso de sustancias dentro y fuera de la célula. La pared celular proporciona soporte y protección. Nucleoide contiene el material genético. Los ribosomas sintetizan proteínas. Los citoplasmas contienen los organelos y sustancias necesarias para la vida celular. Y los flagelos permiten la movilidad de la célula. Ahora seguimos con lo que son las células eucariotas, que son aquellas cuyo material hereditario, o sea el ADN, se encuentra envuelto por una membrana, la envoltura nuclear que forma un núcleo celular. Estas células también presentan citoplasma en el que se encuentran los distintos organulos y el núcleo. Se distingue de las células procariotas que no poseen núcleos definidos. Es la pequeña diferencia que tienen, que una sí tiene un núcleo definido donde se encuentra su ADN y el otro no. Y las características de estas son pues, que tienen núcleo, contiene la mayor parte del ADN y está delimitado por una envoltura nuclear. El citoplasma, medio interno donde se encuentran los organulos. Mitocondrias, organulos responsables de la producción de energía. Retículo endoplasmático rugoso, involucrado en la síntesis de proteínas. Y el retículo endoplasmático liso participa en la síntesis de lípidos y de detoxificación. Aparato de Golgi modifica, clasifica y empaqueta proteínas. Lisosomas contiene enzimas digestivas. El peroxisomas involucrados en el metabolismo de ácidos grasos y detoxificación. Y los centriolos participan en la división celular. Y ahora seguimos con propiedades y funciones de los bioelementos, que este tema es algo muy importante porque aquí se recalca que uno de los bioelementos es el carbono, que es una parte importante, bueno, que son el carbono y el hidrógeno, que son una gran parte que se va a ir repitiendo más adelante en lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, todo eso. Y pues primero, propiedades y funciones de los bioelementos. Se puede definir a los bioelementos o elementos biológicos, como también se les conoce, a aquellos elementos químicos que de manera natural forman parte de los seres vivos, además de ejercer una función determinante para el funcionamiento fisiológico de cada uno de ellos. Aquí los bioelementos se dividen en tres partes: los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Pues primero, que son, primero que nada están los bioelementos primarios, que estos representan más del 95% de la masa de los organismos y son fundamentales para formar biomoléculas. Ejemplos de estos incluyen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, como se los expliqué al principio antes de entrar en el tema. Los bioelementos secundarios, aunque son menos abundantes, su papel es vital en los procesos metabólicos. Y los oligoelementos se requieren en cantidades muy pero muy pequeñas, pero son esenciales para diversas funciones biológicas. Como una muestra y ejemplo de lo que les estaba diciendo de los bioelementos, podemos tener la molécula del agua, que la molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Su estructura molecular es angular, con enlaces covalentes. Los átomos de hidrógeno se unen al oxígeno utilizando un par de electrones de enlace. Esta sencilla estructura define muchas de las características y propiedades del agua, así como el que se decía antes, que algunas de estas propiedades son vitales, de los bioelementos son vitales para un ser vivo. Aquí se puede definir en lo que es el átomo del agua, ya que pues una gran parte de lo que es el ser humano está compuesta por agua y pues, el agua
no existiera, pues no seríamos capaces de seguir vivos porque el cuerpo humano la necesita. Y aquí seguimos con los carbohidratos, que los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, otra parte que ya había mencionado, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son uno de los nutrientes principales en los alimentos junto con las proteínas y las grasas y se descomponen en glucosa, que es utilizada como fuente de energía por el cuerpo. Los carbohidratos se clasifican en tres categorías principales: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples formados por una sola molécula de azúcar y no se pueden hidrolizar en carbohidratos más pequeños. Los disacáridos, formados por una unión de dos monosacáridos mediante un enlace o glicosídico, son más complejos que los monosacáridos y se consideran los más abundantes entre los oligosacáridos. Y los polisacáridos, compuestos por largas cadenas de monosacáridos, son carbohidratos complejos que pueden ser ramificados o no. Esta clasificación se basa en la cantidad de moléculas que los componen y su estructura química. O sea, dependiendo de eso es cómo se clasifican. Y pues la importancia de los carbohidratos es que proporcionan energía al organismo humano, o sea que un gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías para el cuerpo. Ayudan a regenerar las células que requieren de la glucólisis anaeróbica, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las células de la médula o riñón. Mantienen la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Además, no consumir carbohidratos puede causar problemas digestivos, cansancio continuo, debilidad mental y cambios de humor repentinos. Ahora, los lípidos se almacenan en el cuerpo como material de reserva energética y se oxidan cuando es necesario producir energía. Los lípidos son moléculas importantes de la dieta no solo porque tienen un alto valor energético, sino también a las vitaminas que son solubles en grasas o los liposolubles y a los ácidos grasos esenciales contenidos en los triglicéridos de los alimentos naturales. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, como lo son los carbohidratos también. Se clasifican en simples, complejos y derivados según su estructura y composición. Algunas funciones de los lípidos son la reserva y fuente de energía. Los triglicéridos almacenan y liberan energía química cuando son metabolizados. La estructural, los fosfolípidos y el colesterol forman la bicapa lipídica de las membranas celulares. Regulación y comunicación celular. Algunos lípidos actúan como hormonas mensajeros o receptores. Transporte. Los lípidos ayudan a transportar otras sustancias como vitaminas o colesterol. Y la protección térmica. Los lípidos aíslan el cuerpo del frío y evitan la pérdida del calor. Además, los lípidos, como antes mencionamos, se clasifican en simples y complejos. Los simples o los lípidos simples se clasifican en dos categorías: saponificables, que incluyen ácidos grasos, acilglicéridos, séridos y fosfolípidos, y los no saponificables, que no pueden hidrolizarse por no presentar enlaces ester. Algunos ejemplos de lípidos simples incluyen la cera de abeja, el aceite de oliva, las grasas presentadas en nueces y otros frutos secos, grasas presentes en aceitunas, y etcétera, etcétera. Y los complejos son o de membrana son moléculas anfipáticas con una zona hidrófoba y una zona hidrófila. Están compuestos por ácidos grasos unidos mediante enlaces ester o a un alcohol, glicerina o esfingosina y otros componentes no lipídicos. También se les conoce como lípidos de membrana. Los lípidos complejos se dividen en dos tipos:
simples. Su estructura comprende mayormente átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Por ejemplo, los acilglicéridos, y los complejos tienen, además de los átomos mencionados, abundantes partículas de nitrógeno, azufre, fósforo u otras moléculas como glucidos. Seguimos con el apartado de las proteínas, que participan prácticamente en todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría de las enzimas, moléculas que aceleran las miles de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo, son proteínas. Las proteínas son los componentes estructurales principales de células y tejidos, por lo cual el crecimiento, la reparación y el mantenimiento del organismo dependen de estas. Y las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos, unos unidos por enlaces peptídicos. Su composición química incluye principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque también pueden contener otros elementos como azufre y fósforo. Y un poquito de los aminoácidos. El nombre aminoácido se debe a que estas moléculas poseen el grupo amino y el grupo carboxilo, que es ácido. Los aminoácidos tienen una estructura característica consistente en un átomo de carbono alfa central unido a cuatro grupos químicos diferentes: un grupo amino, un grupo carboxilo, un geno y un grupo variable denominado átomo de hidro o grupo cadena lateral R. Esta estructura básica es idéntica en todos los aminoácidos. También las proteínas se estructuran en cuatro tipos: las primarias, secundarias, terciaria y las cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica determinada por enlaces peptídicos. Estructura secundaria se refiere a las configuraciones locales como hélices alfa y láminas beta, que se forman por enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos. La estructura terciaria es la conformación tridimensional de una proteína que resulta de interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Estructura cuaternaria se refiere a la agrupación de varias cadenas de aminoácidos en complejos macromoleculares. Las proteínas son esenciales para diversas funciones en los organismos, incluyendo el crecimiento y la reparación celular. También las proteínas pueden llegar a tener diferentes funciones, y estas se pueden denominar de diferentes maneras, como lo que son las proteínas estructurales, que fortalecen y protegen células y tejidos. Las contráctiles participan en los movimientos celulares. Las de defensa o protectoras son los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico, los cuales luchan contra las infecciones y son transportados en la sangre. Las reguladoras, algunas son hormonas proteínicas sintetizadas en diversas glándulas. Las de transporte, como su nombre lo indican, transportan sustancias específicas. Las de almacenamiento o de reserva almacenan nutrientes, especialmente abundantes en óvulos y semillas. Y la acción enzimática, la sustancia sobre la cual actúa la enzima se denomina sustrato, el cual se une a la enzima por medio de los sitios activos que esta presenta, y forma lo que se conoce como complejo enzima-sustrato. Al llevarse a cabo la reacción se obtienen los productos y la enzima. Y ya de aquí siguen los ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos transmiten la información hereditaria y determinan qué proteínas produce la célula para el funcionamiento de la misma. En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos: los ácidos desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Al igual que las proteínas, los ácidos nucleicos son moléculas grandes y complejas. Como los ácidos nucleicos se dividen en dos partes,
los estaré tratando por separado. Empecemos con los desoxirribonucleicos, que mejor conocidos como el ADN, es el componente de los genes, el material hereditario de la célula y contiene instrucciones para la síntesis de todas las proteínas y de todo el ARN que necesita el organismo. Ahora voy a empezar a explicar un poquito de la estructura, las funciones y la replicación de lo que es el ADN. En su estructura está compuesta por nucleótidos que incluyen un grupo fosfato, un azúcar o desoxirribosa y bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Su estructura se organiza en una doble hélice. Sus funciones principales del ADN son almacenar información genética, replicarse para transmitir información a las células hijas y permitir la síntesis de proteínas que son esenciales para el funcionamiento de los organismos. Y en la replicación del ADN es el proceso mediante el cual se copia el genoma, produciendo dos copias idénticas del ADN. Este proceso es esencial para que las células se dividan y cada célula hija reciba un conjunto completo de cromosomas. La replicación del ADN permite a las células generar nuevo material genético que será heredado por sus células hijas. Además, se lleva a cabo en varias etapas, asegurando la precisión en la copia de la información genética. Ahora continuamos con el ácido ribonucleico, o mejor conocido como ARN. Participa en el proceso de unión de aminoácidos para formar proteínas. Algunos tipos de ARN actúan como catalizadores biológicos, es decir, aceleran numerosas reacciones químicas fundamentales para el organismo. Y la estructura del ARN se compone en una sola cadena de nucleótidos, a diferencia del ADN que es de doble cadena. Ah, estos contienen cuatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN puede adoptar diversas formas y estructuras, lo que le permite cumplir diferentes funciones en la célula, como la síntesis de proteínas y la transmisión de información genética. También el ARN consta de tres tipos. Por ejemplo, el ARN mensajero copia las instrucciones genéticas del ADN en el núcleo y lleva las instrucciones al citoplasma. El ARN ribosomal ayuda a formar ribosomas, el orgánulo donde se arman las proteínas, y el ARN de transferencia transporta los aminoácidos a los ribosomas donde se unen para formar proteínas. Ahora lo que es la síntesis del ARN es un proceso fundamental en la biología celular que se lleva a cabo mediante el ARN polimerasa, que utiliza un molde del ADN para crear una cadena de ARN. Este proceso implica la adición de ribonucleótidos en la dirección 5 a 3, formando ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia, que fueron los que expliqué anteriormente, cada uno con funciones específicas en la síntesis de proteínas. Durante la síntesis se genera una cadena de ARN que es complementaria a la secuencia de ADN, lo que permite la transcripción de la información genética necesaria para la producción de proteínas. Y pues, en conclusión, la biología es una disciplina clave en el avance del conocimiento científico, pues ya que este permite explicar la estructura y función de lo que son las moléculas biológicas, las células o los organismos vivos. Y pues, en conclusión de todo el tema, pues la biología es una disciplina clave en el avance del conocimiento científico, y ya que esta permite explicar la estructura y función de algunas moléculas y
y pues de algunas células necesarias para el ser humano, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos. Y un mini resumen, la bioquímica no solo profundiza en nuestra comprensión de los procesos que mantienen vivo a un, pues a un ser vivo, vaya la redundancia, sino que también nos da a conocer cómo está conformado parte de nuestro organismo. Y pues muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Espero que se estén pasando, que hayan tenido un bonito día, que se estén pasando bien.